Muy bienvenido a un episodio más de Vida Sana con Juan Carlos Simón. El día de hoy no lo vamos a hacer como de costumbre con nuestro amigo Edgar Cadena, pero nada, aquí estamos haciendo lo mejor posible y entendemos que quizás que sería siempre algo que me podría causar mucha satisfacción saber que ustedes vienen aquí más acompañados por el contenido más que quizás por la forma. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que inclusive que me acompaña siempre, y me siento muy honrado con mi hermano Francesco Jeremías Checo de Ponte Roca. Un tema que en uno de los primeros podcasts tocamos y es básicamente sobre los fármacos, la farmacología, las pullas. Aún hoy en día se manejan muchos tabúes. Tabúes es lo siguiente. Un tabú es que la persona, aún sabiendo que están ahí, incluso personas que los utilizan y que sabemos que sí, porque aquí he estado 2 días en esto, por lo menos 2 o 3 días, con suficiente tiempo, tratando de intentar, a través de recursos completamente naturales, alcanzar un físico desarrollado, sabe que la única manera de conseguir esos tremendos físicos, no es que no se pueda mejorar de forma natural, ante todo, pero conseguir esos tremendos físicos conlleva definitivamente la implementación en las estrategias, que son varias, el uso de fármacos, andrógenos, anabolizantes, etc. Entonces, antes de comenzar, reiteramos, es un tema tabú porque muy pocas personas son lo suficientemente responsables y éticas en su discernimiento profesional o personal para, aún pudiendo ostentar un físico completamente aumentado por el efecto de los fármacos, tienen adhesivo legal que los utilizan o conocen de estos mismos. Francesco, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por invitarme. Una forma de hacerlo lo más interesante posible. Vamos a hablar cada uno de nuestra experiencia, que ya tenemos muchos años en el mundo de los hierros, en el mundo del fitness o de las trincheras del fisiculturismo, poniendo de la distancia, porque ninguno somos profesionales o que nos dedicamos o que nos pagan para hacer esto. Nosotros lo hacemos porque lo amamos y a través de esto hacemos coaching, cada uno compartiendo con sus clientes. Pero vamos a hablar un poquito de otras experiencias. Francesco, cuéntame un poco de ti, tu background. Bueno, tú sabes bien mi historia y te recuerdas de mi primera experiencia con algún tipo de andrógeno. Ni siquiera fue con los fármacos tradicionales, sino fue cuando Biotech sacó el androsol, te recuerdas el spray, un spray tópico. Que en ese momento esos productos caían como en un limbo, que no eran fármacos, pero tampoco eran suplementos, pero pasaron por legales. Y a pesar de que era un suplemento, realmente pegaba bastante bien, claro, no como una buena inyección de testosterona, pero pegaba bastante bien. Después mi inicio fue en tu casa. Esta parte fue muy interesante, señores. Escuchen esto. Yo no me recuerdo bien, yo sé que tú me dijiste como que mira para allá, y me pusiste un withdrawal que le puso en el tríceps. Y después de eso, tú sabes que antes de yo empezar a usar esteroides, mucha gente me acusaba de que yo usaba esteroides cuando todavía no lo hacía. Y entonces yo decidí que el primer ciclo como que tenía que ser algo tan grosero que fuera obvio de que yo no usaba esteroides antes. Y para esos tiempos estaba una testosterona que Testolic. Testex. No, Testex. Testex, que eso era. Eso es como un intermedio entre propionato y antato. Incluso recuerdo cuando Milos Arcef vivió aquí ya creo que hace 6 o 7 años, yo conseguí unos viales, una ampolla. El Testolic es propionato, que lo traía la gente de Juan Carlos de la Cruz, una farmacéutica. El Testolic es un propionato de testosterona que se consigue de grado farmacéutico. Y señores, esa es la mejor molécula que yo he utilizado en mi vida entera. Vamos a hablar un poco sobre los diferentes esteroides de testosterona, pero sí, el Testolic es propionato de testosterona. ¿Y el Testex? El Testex es como una combinación, porque tiene el mismo efecto rápido y que te aumenta mucho la libido o la apetiencia sexual, pero al mismo tiempo
no te retiene líquido. Era muy bueno. Era muy bueno. Incluso bueno, recuerdo en una ocasión que Milo Salcedo, cuando estuvo aquí, yo conseguí 2 viales de Testex. Y cuando él lo vio, los ojos se le querían salir. Diciéndome, coño, esto es lo mejor que hay como testosterona. Bueno, en esos tiempos también estaba la oximetolona esa de Brasil. Hemogenin. Y entonces yo hice ese ciclo no me recuerdo cuántos Testex, si eran 750 a la semana, algo así, y 50 miligramos de Hemogenin. Y en 3 semanas yo cogí 18 libras. Bueno, mira, yo te voy a decir cómo fue mi primera experiencia. Yo por mucho tiempo comencé a hacer ejercicio de forma, imagínate, o sea, estamos hablando del, sin temor a equivocarme, 1984-85. Aquí la única fuente que había de motivación para el fisiculturismo era la única competencia que había en el país, que era el Mr. República, y prácticamente no iba nadie a ver esa vaina. Que recuerdo que en aquel entonces el campeón de Mr. República primero fue karate, y luego fue Luis Roa, y luego le prosiguió Gunther. Y yo siempre soñaba, porque de niño, que era lo normal en ese momento, no ahora con la pila de maricones que vemos en el medio, me refiero no de un punto de vista despectivo, sino simplemente que vivimos una sociedad muy afeminada. En aquel entonces los niños queríamos ser masculinos, queríamos ser fuertes, queríamos ser alfa male, y las niñas querían ser muy femeninas, era normal en aquel entonces. Ya la normalidad se ha modificado y está bien, eso es lo que hay ahora mismo. Pero el mensaje es que recuerdo porque en aquel entonces yo que era muy delgado, siempre mi sueño fue como encontrar formas a través de la actividad física de ser algo dominante en la apariencia, que no tiene nada de malo porque es una forma de ostentar la masculinidad, definitivamente. Y entonces yo recuerdo que lo que eran todos los recursos que estaban en mi alcance en aquel entonces, que era así la soya en polvo que la vendían en baldón, batida de huevo con avena y chocolate amargo con vainilla, después de ese tipo de cosas, pues yo comencé de esa manera. Y en aquel entonces la única fuente que había de quizás educación eran revistas de fisiculturismo viejas que la vendían en el mercado de la Julia. Pues el asunto es que yo comencé así y yo conseguí cierto tono muscular, pero yo era muy delgado y muy débil. O sea, para mí prácticamente hacer pre de banca con la barra vacía era todo un reto. El asunto fue que yo comencé en ese proceso, comencé a inscribirme en el primer gimnasio. Primero que yo fui en mi vida fue el gimnasio que se llamaba Tommy's Gym, que luego fue el gimnasio Gunther. En pocas palabras era que como todo muchacho que no sabe lo que está haciendo, yo me gasté todo lo cuarto del mundo en proteínas que había. Recuerdo que las proteínas que uno las veía y pensaba como que era algo inalcanzable, era la marca de Twila, que promovía en aquel momento campeón del Mr. Olympia Lee Haney, y el que la distribuía en una compañía que se llamaba Sport Nutrition Center, era Gunther en ese momento aquí. Muchachos, yo agarraba eso, era proteína, mi hermano, y yo no cogía nada de músculo, y que si era con leche o no con leche. El asunto fue que recuerdo un día que cuando comencé ya más o menos como a coger un poquito más de forma, un día yo fui muy tarde al gimnasio, encontré el dueño del gimnasio prácticamente en posición en 4, o sea, doblado, sin ropa, con una jeringuilla en el culo, no nada, inyectándose. Y cuando yo entro me sorprendí y me dice, loco, tú sabes. Y entonces el tipo que me respondió que no me preocupara, que eso era complejo B, muchacho. Ahí arranqué yo, coño, que tenía la nalga como un colador a base de complejo B y ni un gramo de músculo. El asunto fue que mi primer... Y lo que duele. Coño, esa mierda sí duele. Y en aquel entonces, cuando no me di dinero para complejo B, compramos algo que se llamaba Bepan. Bepan lo compramos en una farmacia que era un extracto de hígado de animal, o sea, creo que era bovino, que tenía una alta concentración de hierro y una alta concentración de complejo B. Y dolía muchísimo. Uno se lo inyectaba y respiraba. Y tú respirabas como el complejo B. El asunto fue que cuando yo hice mi primer fármaco, mi primer ciclo, fue una monoterapia, yo recuerdo, de testosterona que lo vendían en la farmacia. O sea, yo comencé con un testosterona y eso fue todo un acontecimiento, porque en aquel entonces yo pude conseguir mi primer libro de esteroides, que era el libro del tipo el azulito de Bill Phillips, era. Creo que sí. Sí. Era un libro pequeñito y entonces el tipo tenía un capítulo de cómo inyectar los anabolizantes. Y yo recuerdo que yo fui a la farmacia, preparé mi ampolla como todo un ritual y yo me pasé horas viendo cómo me iba a poner hasta que me lo puse en la pierna, en el muslo.
Yo recuerdo que todo fue muy bien, comencé el gimnasio y en el primer ciclo usando solamente testosterona, una polla a la semana, yo cogí 32 libras en 6 semanas. Claro, con poca calidad, porque en aquel entonces el objetivo de uno era solamente mover mucho, aumentar de peso. O sea, la manifestación que tú en el gimnasio podía mover libras era ganar mucho peso corporal y había un incremento de grasa significativo. Y a partir de ahí entonces puedo decir que a partir de 1994-95 fue comenzar a incursionar en los anabolizantes. Y de allá para acá la historia es bastante larga. Una forma para más o menos identificar las diferencias que hay aquel entonces y ahora uno consigue fármacos en todos los lugares, originales y no originales, porque prácticamente no aparece casi nada original, pero en aquel entonces solamente aparecía en farmacia Decadurabolin, aparecía a veces Primabolan y testosterona, que había de 100 miligramos y 250 miligramos, recuerdo perfectamente. Y hoy en día la historia es completamente distinta. No, y siempre tuvo disponible el Anabolex. No todavía. No, pero en esos tiempos. Sí, me refiero, sí. Quiero decir que siempre estuvo disponible. Y el Anabolex, obviamente, viene una dosis por pastilla muy bajita. 3 miligramos. Pero realmente es un esteroide muy potente. Muy potente. Incluso, tú sabes que hablando de eso, voy a hacer un paréntesis. Cuando digo que mi primer ciclo, en el 94, lo considero ciclo porque fue mi primera puya inyectada. Pero yo sí, previo a eso, 3 años antes, sí hice un ciclo de Anabolex, un solo frasco. En aquel entonces Anabolex lo vendían en unos frasquitos pequeños de 100 pastillas. Y en los gimnasios tenían una carátula de un torso bien vascularizado. Entonces yo recuerdo que el Anabolex tenía un estimulante para el apetito que se llama ciproctalina. ¿Qué más tierra? Sí, y da un sueño del coño, señores. Y estimula mucho el apetito. Yo recuerdo una vez que yo tenía como una semana tomando el Anabolex y yo me la pasaba era más durmiendo, comiendo de los hierros. Era un sueño. Sí, yo había días que yo no podía ni entrenar el sueño. Bien, pero era un sueño impresionante. Y como quiero no aumentaba. Bueno, la vaina fue, yo recuerdo, yo vivía en Los Prados. Y en esa época como de transición, que todo se te pone difícil en la casa, porque tú sales del colegio y tú estás como en aquel entonces como experimentando con las cosas que te gustaban, y yo era enfermo con los ejercicios. Y como que no era muy adepto a los estudios. Y yo iba a la universidad, pero había que empujarme para sacar buenas notas. Y yo recuerdo que llegó mi papá, y era como las 2 de la tarde, las 6 de la mañana, eso nunca salía de mi casa. Y yo estaba en un sofá durmiendo con la boca abierta, baleando. Y le dice a mi papá, mami, yo recuerdo todavía, Paquita, ven a ver este muchacho, yo creo que está en droga. Pero yo me la pasaba durmiendo. No sé si por lo que yo leí, incluso el componente del Anabolex, la metandrostenolona, fue prácticamente el primer esteroide sintético que se desarrolló. Sí, y fue con el nombre de Dianabol. Dianabol. Y lo desarrolló un médico que trabajaba con el equipo olímpico americano para SIVA Game. Porque él, no me recuerdo en qué año, pero fue en los 50, en una olimpiada, los soviéticos estaban acabando, o sea, con toda la medalla de oro, y él se puso como a espiar y se dio cuenta que ellos para ir al baño a hacer pipí tenían que usar un catéter, porque tenían la próstata tan inflamada que no podían hacer pipí normal. Investigando, descubrió que ellos estaban usando testosterona sacada de cadáveres, y entonces él decidió como buscar la forma de desarrollar un fármaco que tuviera las propiedades con menos efectos secundarios. Bueno, señores, miren, el dopaje existe desde que en la humanidad se tiene conocimiento a través de la escritura. Quiere decir la historia, no la prehistoria, sino la historia. Anteriormente se remonta a la antigua Grecia, cuando muchos, por ejemplo, gladiadores, etcétera, utilizaban recursos que podían ser de herbolarios, ese tipo de cosas, o brebajes preparados por gente que manejaba mucho de herbolaria para mejorar el rendimiento físico en la batalla y también con lo que tiene que ver con las luchas de carácter en las arenas, etc. Es un tema muy interesante, el cual leí en una ocasión, pero no recuerdo muy bien con detalle. Vamos a entrar en materia, señores. La idea de este podcast es compartir con ustedes rápidamente en detalle cuáles son las perspectivas de Francesco Jeremías y Juan Carlos Simón con nosotros mismos. La idea es ser lo más transparente posible y con nuestros clientes. Checo, te voy a dar la palabra inicial, vamos a comenzar el presente de atrás. Francesco, en este momento quiero que tú compartas con tus seguidores tu perspectiva con el dopaje, qué tú utilizas actualmente y qué has utilizado
en el pasado? Bueno, en el pasado, según ha pasado el tiempo, yo he ido reduciendo la variedad de fármacos en base obviamente a cómo mi cuerpo responde a ciertas cosas. Para ponerte algunos ejemplos, prácticamente todos los fármacos que yo he probado desde el punto de vista estético me ha ido muy bien, pero tú sabes, también como yo no compito, para mí es muy importante también cómo me siento. Entonces, por ejemplo, uno de los fármacos que más me funciona desde un punto de vista estético, que me pongo, que parezco una escultura griega, es la trembolona, pero la trembolona me hace sentir como enfermo, como si estuviera a punto de darme una gripe constantemente, y subo una escalera y me siento como casi sofocado. Entonces, no es una sensación agradable. Entonces, como yo no voy a subir una tarima, no tengo que conseguir un resultado X para una fecha X, sino yo lo que quiero es rendimiento, calidad de vida y verme bien también. Yo prefiero cosas que yo me pueda sentir mejor. El Winstrol, que para mucha gente le funciona perfectamente, a mí no me va bien, vuelvo y repito, desde el punto de vista estético, perfecto, pero por ejemplo me seca mucho la articulación, entonces como yo tengo ya varias lesiones y retengo poca agua, el Winstrol tiende como a sacarte el agua de las articulaciones. Desde que yo me lo pongo es como una bisagra sin aceite, ¿entiendes? Sobre todo los codos, los hombros, las rodillas. Yo leí en una ocasión, aprovechando lo del estamosolor, que es, digamos, el nombre de la molécula bajo la marca de Winstrol de Pod, o de Winstrol oral, decía mi mentor Charles Poliquin que le gustan mucho a los velocistas, y que por ejemplo en el caso de Ben Johnson, cuando lo quitaron la medalla olímpica como corredor más rápido, una de las sustancias que dio positivo fue el estamosolor, y que usan mucho también, por ejemplo, los corredores, porque el corredor, como la palanca que hace o la fuerza que hace es prácticamente mínima, una actividad cíclica, no depende tanto como la gente que hace tensión mecánica, como el fisiculturismo, el powerlifting, el weightlifting. Usualmente la articulación, como dice Checo, se tiende a comprometer. Algo que leí, para seguir contigo, Checo, aprovechar el tema, es que yo leí que el Winstrol, especialmente el estamosolor, que es lo mismo, tiende a cambiar la matriz de colágeno de las articulaciones. En pocas palabras, es que una de las funciones de la articulación es la transferencia del músculo al hueso para ejecutar un movimiento. Pero así como hay anabolizantes, andrógenos, que podrían mejorar esa matriz, incluso mejorar la sensación de lesión o algún tipo de tendinopatía, el Winstrol tiende a agravarla. Sí, o sea, yo inmediatamente me lo pongo, siento la diferencia. Otro fármaco muy popular que a mí no me prueba es la nandrolona. Prácticamente yo simplemente de verla, ni siquiera de ponérmela, me tumba el líbido inmediatamente, incluso usando, o sea que la nandrolona tumba el líbido porque sube la prolactina, y yo incluso lo he probado con cabergolina y nada, o sea, no me pruebo. Entonces ahora mismo mi ciclo siempre es una base de testosterona. A mí me gusta mucho el enatato o el cipionato, pero generalmente uso el enatato porque es casi lo mismo y más barato, porque me siento más estable. Por ejemplo, con productos como el Sustanon o el mismo propionato, siento que tengo muchos fluctuaciones. Entonces, un día estoy muy hyper y el líbido millón, y el otro día estoy como, mientras que con el enatato me siento bastante estable. Y hay un par de orales que me gustan mucho. Mi favorito sigue siendo la oximetolona. Me siento fuerte, me siento las articulaciones bien. Con ninguno de los dos, como que puedo decirte que he sentido efectos secundarios adversos. En estos días, que no lo conocía, yo había probado el Masteron. ¿Pero inyectado? Exacto, inyectado. Y me pasaba, me imagino que por el mismo tema del agua,
Masteron no aromatiza, que cuando lo usaba me daba muchas contracciones involuntarias. Pero en estos días descubrí el oral, que nunca lo había probado, el metil. Los tanolones. Sí. Ajá. Que lo venden, creo que la gente de Punto de Salud la vende bajo el nombre de Mastoral. Mastoral. Y es increíble, o sea, la vascularización, y igual no sentí ningún efecto adverso con eso. O sea, prácticamente yo siempre uso el año entero testosterona y 2 o 3 veces al año puedo incluir algunos horarios. Antes casi no tenía problema de aromatización. Para los que no sepan, aromatización, porque no quiero que queden hoyos, sino la aromatización es un proceso normal en el cuerpo donde internamente el hombre que produce hormona masculina, testosterona, hay una relación de esa testosterona que podemos producir de forma natural a través de una enzima que se llama aromatización, aromatasa. Una parte de esta la convierte a estradiol, que es una hormona femenina, que es muy importante para el hombre, especialmente para la salud cardiovascular y el sistema nervioso central o el cerebro. Hay un error que cometen muchos competidores y muchachos que creen que mientras menos estrógeno es mucho mejor. Incluso tumbar los estrógenos al suelo tumba la libido paradójicamente, porque tú necesitas un balance. Dicen que incluso para salud es mejor tenerlos ligeramente elevados que muy bajitos. Entonces resulta que cuando hay y no piensa en el número sino en relación. Tú tienes una cantidad elevada de testosterona, pero si está mucho mayor el estrógeno, pues no vas a sentir el efecto de la testosterona. Tienes que tener una relación más o menos, un equilibrio, tampoco muy bajo, tampoco muy alto. Bueno, por ejemplo, de eso te puedo hacer un ejemplo que me pasó personalmente. En un momento dado, mi libido estaba bajita y yo estaba usando testosterona. Entonces, el doctor Jorge García me mandó un análisis que incluía testosterona libre, estradiol, etc. Y obviamente la testosterona estaba bien alta y el estradiol, que es uno de los estrógenos muy importantes, estaba en rango. Pero él me dijo, sí, está en rango, pero en relación a tu testosterona total, está muy bajito. Está muy bajito. Entonces, en ese momento, yo no me recuerdo que yo estaba usando, y él me dijo, agrega más andrógenos que aromaticen para que te suba un poco el estradiol. Y efectivamente, al hacer el cambio, mejoré inmediatamente. Sí, incluso para las personas que nos están escuchando, tienen un poco de experiencia en el tema. Uno de los principales causantes del problema del sistema cardiovascular, por ejemplo, como posibilidad en el futuro de tener episodios de las coronarias como infarto del miocardio, etc., viene dado por el abuso de andrógenos que bloquean completamente la conversión a estrógeno. Por ejemplo, hay muchos muchachos que se consultan conmigo que tienen ciclos muy buenos, pero pasan periodos muy largos con inhibidores de la aromatasa, como es el alinidez o el aromacin. Entonces, ¿qué resulta? Consiguen definitivamente un cuerpo mucho más seco, pero una de las funciones, reitero, de ese estrógeno es mejorar la producción de colesterol bueno como el HDL, mejorar los perfiles lipídicos. Entonces, cuando una persona usa esteroides, si no lo hace de una forma supervisada con alguien que sepa clínicamente cómo mediar con las hormonas, creen que mientras más bajan los estrógenos están mucho mejores. Pero de la forma que las arterias se pueden envejecer prematuramente, endureciéndose, incluso fomentando la disposición de calcio en las arterias, tiene mucho que ver con esta relación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando las personas indican, bueno, yo quiero beberme algo para bajar los estrógenos. Yo le digo, pero ¿por qué te lo quieres bajar si tú no te lo has medido? Y muchas veces incluso, yo estuve leyendo en unos libros del doctor Nelson Berger, que es uno de los mejores libros que podemos conseguir sobre el reemplazo hormonal, se llama Testosterone for Life. Él dice que cuando un hombre, por ejemplo, los hombres sabemos, que de la forma que se manifiesta, por ejemplo, el pene en estado de no erección relajado, si se ve un poco más largo no, tiene mucho que ver con relación de testosterona y estradiol. Cuando un hombre baja mucho el estradiol, lo tumba mucho o lo eleva mucho,
en su estado de relajación es mucho más pequeño. Entonces fíjense cómo todos estos factores, aunque parezca sencillo, tienen cierto grado de complejidad, ¿ok? Entonces, Checo. Bueno, entonces te decía que yo prácticamente antes tenía muy pocos problemas con el tema de aromatización. Incluso prácticamente nunca usaba ningún tipo de antiestrógeno. En algún momento u otro, muy esporádico, quizás tenía un poco de sensibilidad en los pezones y usaba tamoxifeno, una pastilla diaria, tomaba una cajita y ya con eso resolvía. Sin embargo, me imagino, tú sabes que con la edad la aromatasa se aumenta. Se incrementa la actividad. O sea, la enzima que habló Juan Carlos que convierte los andrógenos en estrógenos. Señores, andrógenos son las hormonas sexuales masculinas, todas en un conjunto, y los estrógenos son uno solo, un conjunto de hormonas sexuales femeninas. El hombre tiene de ambas, la mujer tiene de ambas. La mujer es dominante en el estrógeno y mucho menos cantidad en el andrógeno, y es diferente en el hombre. Entonces recuerden que en el cuerpo humano, porque la idea de esto es informarlo, de hacerlo lo más dinámico posible, es que se necesitan de los dos. Y pues entonces ya últimamente sí estoy usando anastrozol, una dosis bien pequeña, 2 veces a la semana, medio comprimido. Bueno, yo lo conseguí en gotas, medio miligramo, como 2 veces a la semana. Okay. Otra cosa también que agregué, también por recomendación de Jorge, del doctor Jorge García, 5 miligramos de Tanadafil, porque previene la hiperplasia prostática benigna. Okay. Bueno, en el caso de Juan Carlos Simón, de la forma que yo manejo hoy en día el dopaje, no tiene nada que ver con lo que yo hacía hace muchos años atrás. Mi dopaje, mi vida en el dopaje tiene un antes y un después en 2 finales. Antes de conocer a Charles Poliquin, luego de Charles Poliquin, y luego de ya de que yo cumplí los 48 años, que ya hace 3 o 4 años, 3 años atrás, perdón de eso. Les voy a explicar la diferencia. Vamos a comenzar con lo que Juan Carlos Simón hace en la actualidad. Así como cada quien debe encontrar, a través de una supervisión, si tiene la posibilidad de hacerlo, cuál molécula le asienta mejor en lo que se llaman las manifestaciones clínicas. Vamos por paso. De la testosterona hay varios tipos. Están, por ejemplo, las hormonas bioidénticas, que son las que maneja en el Santo Domingo Wellness Center el doctor Víctor Matos, y están las hormonas sintéticas como las que maneja Jorge García y Chintore, ¿verdad? Entonces, Juan Carlos solamente es muy adepto a las sintéticas. Le encuentro mucho mejor en lo que se llama las manifestaciones clínicas. ¿Qué son manifestaciones clínicas? Como dijo Checo, cómo yo me siento de ánimo, cómo yo me siento en general. Por ejemplo, cualquier molécula, y a Checo le encantan, por ejemplo, como dice él, el enantato, cualquier molécula va a tener un efecto muy peculiar, individual en cada persona. Juan Carlos Simón prefiere, en mi uso personal, y casi siempre con mis clientes o pacientes que necesitan reemplazo hormonal, yo utilizo 2 moléculas. O el cipionato, que es igual que el enantato, y el propionato. Vamos por partes. Tú tienes testosterona, propionato, cipionato, enantato, decanoato. La primera, que es el propionato, tiene digamos que la característica que cuando tú lo inyectas, entra muy rápido en el cuerpo, pero ya usualmente al tercer día, 3.5, eso depende de cada quien, ya no te queda nada. Quiere decir que requiere una frecuencia de aplicación de por lo menos 2 veces a la semana. La elegancia es que cualquier efecto secundario que tú tengas, si te la aplican el día de hoy, pues ya no te queda nada en 2 o 3 días, no tienes que esperar un periodo muy largo de tiempo, quizás con el efecto secundario. La ventaja que tiene, por ejemplo, lo que a Checo le encanta o él utiliza en su práctica para la vida, que es el enantato o el cipionato, es que la vida media podría ir de 5 hasta 10, 12, 14 días aproximadamente. A mí, a Juan Carlos Simón, me sienta muy bien todas, pero con la que yo me identifico, que me siento mejor anímicamente, es con el propionato. Yo prefiero aplicarme, por ejemplo, que es la forma que yo lo hago, 2 veces a la semana, una dosis mínima fisiológica. Para mi tamaño muscular, que es un parámetro muy importante, señores,
Lo que permite que tu cuerpo utilice la testosterona de forma eficiente y no sea un exceso es tu condición de cada quien. Un hombre que nunca ha hecho ejercicio, que tiene ya un nivel de andrógeno muy bajito y que se le manifiesta, por ejemplo, por inapetencia para el sexo, falta de líbido, se siente muy cansado, un poco depresivo, no depresión clínica, pero sí subclínica, que no le gusta salir, no quiere hacer nada, los requerimientos son mínimos. Bueno, perdón que te interrumpa, el famoso midlife crisis del hombre, ¿cómo se dice en español? La crisis de mediana edad. Es una manifestación de baja andrógeno. De un cambio hormonal, como pasa en la mujer, la menopausia. Entonces, vamos por partes. Yo he visto que usualmente la dosis mínima de un hombre, en mi práctica, señores, podemos encontrar mucha información en las redes sociales, mínimo en un hombre debe ser 100 miligramos a la semana, un hombre sedentario, cualquier persona que quiera mejorar su desempeño sexual, etc. Si esa persona hace ejercicio y tiene incremento de masa muscular, podría ir hasta 200, 250 semanal. Podría ir. Estamos en propionato. En propionato. Usualmente, del propionato, de la forma que yo lo utilizo para Juan Carlos Simón, es 100 miligramos o 85 o 100 2 veces a la semana. Me gusta lunes y jueves. Checo dice que a él, lo explicó anteriormente, que el propionato lo pone muy alto de momento, pero a lo mejor te pasa 2 días con una muy buena respuesta sexual o mucho estado anímico, pero el tercer se siente inapetente. En mi caso particular, yo siento que a mí me va mejor con ese, porque esa es mi forma. Si tengo la respuesta, no la tengo. Ahora, yo creo, por mis observaciones, porque mis pacientes, como yo, le hago chequeo de sangre de seguimiento, y voy con esa parte ahora. Y es que cuando el hombre produce testosterona, usualmente, señores, es una hormona pulsátil. Se libera en pulsaciones, quiere decir, tú la puedes tener alta en la mañana, pero en la tarde viene bajando y se la mantiene así en la sangre. Cuando tú te inyectas un estero, que quiere decir una testosterona de larga duración o cualquier duración, cuando entra en la sangre se mantiene elevada por muchos días. O sea que debe estar así por día, se mantiene alto mucho tiempo. Hay muchas condiciones, por ejemplo, como reservas de zinc en el cuerpo, calidad de sueño, manejo de estrés, nivel de actividad física, que podría modificar cómo tú te sientes. Yo siento, reitero, que la que a mí me gusta, que es el propionato, la curva tiende a ser un poco más natural. Aunque el cuerpo la produce y sube y baja en 24 horas, si te inyectas propionato, que dura en el cuerpo 2.5 a 3 días, casi siempre cuando te aplicas el lunes, ya el jueves viene cayendo, deja un pequeño vacío y sube de nuevo. Es como en oleadas. Entonces yo la siento mucho mejor. Pero hay un factor, por ejemplo, que quizás pueda hacer que Checo le vaya mejor con la otra. Y es que Checo entrena más frecuente que yo. Checo entrena mínimo promedio 5 veces a la semana. Yo estoy entrenando un promedio de 3.5, por no decir de 3 a 4, por múltiples factores. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo muchas cosas personales, estudios que me demandan mucho estrés. Y a mí me gusta entrenar, pero cuando yo entreno muy frecuente todos los días, no me queda cabeza para estudiar. Entonces estoy como haciendo prioridad en este momento. Entonces, Juan Carlos Simón le gusta usar de esta manera prácticamente el año completo. Ahora, cuando yo quiero mantener masa muscular, yo lo que hago es que duro como un mes solamente con el propionato y duro un mes donde le pongo una molécula adicional. Por ejemplo, en este momento yo comienzo a utilizar Primobolan de PON. El Primobolan me gusta, no mucho, y sí. Si me pongo una dosis por encima de 100 miligramos, que prácticamente no es nada, siento automáticamente hiperplasia de las próstatas. O sea, siento que cuando vuelvo en la mañana tengo dificultad. Yo me chequeo con mi urologo, yo no soy un tipo responsable con mi salud. Pero cuando uso la otra molécula, que es mi favorita, que es la boldenona, que a mí me encanta, yo la utilizo junto siempre con el propionato. O sea, o uso solamente propionato, o hago un pedido de propionato con Primobolan, luego propionato solo, luego propionato con boldenona. Ahora dejamos esa molécula un poquito más tarde. Entonces la idea es que cuando yo la utilizo de esta manera, me mantengo mucho más estable, me siento con mucho más energía y puedo manejar la recuperación que me permite entrenar mucho más pesado y mucho más duro. Esa es mi forma. En la anterioridad, como dije, que eso fue ahora, después que yo conocí a Charles Poliquin, yo acostumbraba a ciclar solamente, no importa la dosis que yo utilizara, dosis muy alta o no, 21 días sí, día a día no. Por ejemplo, yo me puyaba
eran orales o combinados 21 días, y me tomaba siempre un espacio de 10 días de descanso. Por ejemplo, yo comenzaba a apoyarme los días primeros de cada mes y el día 20 yo paraba. Y los últimos 10, 11 días no utilizaba nada y repetía. Cualquier plan alimenticio, lo más importante son las porciones, y Meal Depot las prepara para ti con sus Meal Prep Cuts. Cortes porcionados para ayudar con tu planificación. Meal Prep Cuts de Meal Depot. Definitivamente para llegar al Mister Olympia esto no va a trabajar. Pero claro, o sea, no me malinterpretes, te pones grandísimo, coges muy buena condición muscular. Y yo recuerdo que una vez le pregunté a Charles, y no fue hace mucho, hace como 2 años, 2 años y medio, le pregunté: Charles, ¿por qué tú recomiendas ese protocolo? Y él me dice a mí que la persona que en el mundo sabía más de esteroides era un médico que murió hace como 4 o 5 años, que él hizo de forma intensa y exhaustiva estudios de todas las formas que dosis, frecuencia, aplicación que se podían utilizar los anabolizantes de los esteroides, y lo hizo porque era un médico del ejército con militares de las fuerzas especiales, como por ejemplo Navy SEALs, Rangers, Delta Force. Y él lo que hacía era que, como esos son tipos que están todo el tiempo disponibles y se acatan órdenes, le entregaban esos medicamentos inyectados orales para mejorar su desempeño en el campo de batalla y su entrenamiento. Y le iban tomando muestras de sangre constantemente semanal para ver las variaciones. Y él lo que me explicó fue que se pudo identificar que las personas que utilizan andrógenos de forma continua, sin pausa, inhiben a nivel hepático completamente la conversión del hormona de crecimiento a IGF-1. Eso fue lo que me dijo Charles. Y él me dijo siempre lo siguiente: con un ciclo de 21 días más 10 días de descanso te puedes farmicar toda tu vida, y es muy difícil, y te cuida con la alimentación, que puedas morir por un efecto secundario asociado a los andrógenos. Ya tú sabes. Yo me recuerdo de eso. Sí. Mira, Checo, y también, ya que más o menos... Perdón, ya que lo mencionaste, que a mí se me había olvidado, porque la ordenona a mí me va muy bien también. Incluso me da mucha sensación de bienestar. Y con el tema de las articulaciones me va muy bien también. Sí. Tú sabes que uno de los problemas que pasa a mí con la ordenona es que ya por la edad, y yo me siento igual, te lo juro, que hace 40 años atrás, pero uno se pone medio cobarde porque uno quiere vivir muchos años. Entonces yo quiero tener como un peso corporal muy apropiado, pero cuando uso ordenona, y no puedo decirle por qué es, yo te he visto a ti que tú te pone bien condición, pero yo tiendo a comprar un poquito de agua. Y cuando yo retengo líquido, tiendo a subirme ligeramente la presión arterial. Claro, es algo transitorio, porque es un reajuste en función a la acumulación de electrolitos en el cuerpo, pero yo trato de cuidarme. O sea, yo lo utilizo, como reitero, 3 o 4 semanas, luego descanso un mes solamente con monoterapia de testosterona. ¿Ok? Checo. ¿Te aumenta mucho el apetito? Sí, me pone que esto es lo que me pasa a mí, por eso que yo aumento mucho de peso, porque entonces sí, lo que me comía de una sentada me como, y en esa misma sentada me como el doble. Y también la frecuencia me da mucho más hambre, mucho más frecuente. Pero dicen, Checo, que eso tiene mucho que ver, por eso es que es un buen anabolizante para aumentar el tamaño muscular y la fuerza. Porque esa misma manifestación de hambre, que es una de las cosas que yo hablo de Simone Diet, es porque tu cuerpo está entrando en un proceso de crecimiento, de incremento de masa muscular, y eso solamente puede acontecer con incremento de ingesta calórica. Entonces es un mecanismo para que el cuerpo te pida más comida. Yo siempre he dicho que si tienes hambre, que no es lo mismo que ansiedad, es porque tu cuerpo lo está necesitando. Es interesante que la ordenona es un compuesto 100% veterinario. Veterinario. Incluso el que se usa en los caballos de competencia. Sí, en estos días me comenta un tipo de que, coño, ¿y usted se va a puñar esa vaina para caballo? Digo, papá, mira, uno de esos caballos vale más que tú. Exactamente. Uno de esos caballos que tú ves que están ahí. 100.000, 200.000 y hasta $1.000.000. O sea, nadie le va a poner a un caballo una molécula que le va a hacer daño. Olvídate de eso. Más fácil te mueres tú y nadie ni pregunta por ti. Mira, maestro, entonces, tú sabes que yo hacía mucho, tú te recuerdas que en los tiempos, digo, ni siquiera hace mucho, hace 10, 12 años, nosotros salíamos del gimnasio y teníamos la veterinaria esa de Arroyo Hondo, cerquita, ¿cómo se llama? ¿La Santanita? No, la otra. ¿La veterinaria del norte?
La Rinconada. A mí me daba risa porque yo llegaba en camisilla, así, todo sudado, hinchado, y al lado de mí un tipo con botas y sombrero. Y yo comprando mi vaina. Bueno, entonces era muy común que uno comprara ahí mismo el propionato veterinario. Yo lo voy a pasar por allá en el día de hoy. El propionato veterinario y la bordenona. Entonces tú me estabas diciendo eso mismo, que uno de los ciclos que tú haces, que yo lo hacía mucho también. Pero te quería hacer la pregunta porque, por ejemplo, el propionato es rápido, pero la bordenona es sumamente lenta. ¿Qué tú me puedes más o menos decir de esa misma? O sea, mira, un desilenato de bordenona, que es el nombre apropiado, es una molécula que tiene que durar en el cuerpo usualmente más de una semana, usualmente. De la forma que yo lo utilizo usualmente es siempre en ciclo de ganancia muscular. Uno de los primeros libros que yo leí recomendaba que la dosis promedio era de 150 a 300 miligramos. En el segundo libro que yo leí, que lo tengo por aquí, me préstamelo por favor, ese dice Steroids 101, por favor. Esto puede salir en la grabación. Este fue el segundo libro que yo leí de esteroides, se llama Steroids 101. Cualquiera de ustedes que tiene un buen libro de esteroides, yo le recomiendo este libro, ¿okay? Es excelente. Es de Jeff Sommer, se llama el autor, si no me equivoco, sí, Jeff Sommer, y es un tipo interesantísimo, y a mí me encanta la forma que escribe, porque escribiría como Checo, él escribe, pero como Checo escribiría, que Checo es muy bueno escribiendo, pero es una persona que así como piensa lo escribe. En este libro, por ejemplo, que fue el segundo libro que yo leí, él recomienda las dosis deberían de ir usualmente entre 400 y 800 miligramos. Y él dice que uno de los esteroides que incrementa drásticamente la apetencia y la capacidad de tener sexo, intimidad, en la bordenona, en esa dosificación. Ahora sabemos, escuchen esto, que los pro, cuando van a hacer pedidos de ganancia y de fuerza, más o menos las dosis que yo he escuchado, que en este caso, como son personas que aún están en el mercado del fitness, por ética no puedo decir su nombre, utilizan usualmente entre 2 y 5 gramos de esto. 5 gramos son 5.000 miligramos. ¿Ok? Y como diría Emilio Sarcef, me decía, JC, yo te puedo garantizar que no hay ningún ciclo, por más grande que sea, que en realidad pueda matar a un ser humano. Sabemos que está exagerando, pero en cierto modo hay medicamentos que pueden ser mucho más peligrosos que un ciclo de anabolizante. Entonces, como preguntaba Checo, de la forma que yo utilizo usualmente la bordenona es una aplicación a la semana. El ciclo que yo encontré que me pegaba más fuerte, más duro de bordenona eran 100 miligramos, escuchen esto, 100 miligramos de propionato y 100 miligramos de masterón combinado lunes, miércoles y viernes, y me colocaba los lunes 2 gramos de bordenona. Ese ciclo fue tan efectivo que la segunda semana tuve que dejar yo el ciclo porque la ropa no me estaba sirviendo, te lo juro. Lo que era la piel y la espalda, prácticamente las camisas no me estaban entrando en apenas 2 semanas. ¿Okay? Entonces, de la forma que yo lo utilizo, cuando yo lo aplico, como tú me preguntaste en relación al propionato y la bordenona, yo siempre, cuando combino, como dije anteriormente, mi propionato, si uso un depósito, quiere decir que de larga duración, como el Primabolan o la bordenona, lo uso, me la pongo junto con el propionato el lunes, y ya la aplicación del jueves la pongo el propionato, porque es un efecto rápido, y me ha ido muy bien. ¿Tú vas a ver el front load? Como usualmente no dejo de ciclarme con el propionato, no hago front para la testo, pero sí hago para la bordenona y el Primabolan. Por ejemplo, usualmente cuando hago sí, yo hago un front loading y es lo siguiente. Las hormonas, todas, incluso las que usted pueda producir en su cuerpo o pueda producir una mujer, no entra al cuerpo como una vitamina C que se utiliza y tú la eliminas. Lleva un proceso de ir interactuando con múltiples receptores. Por ejemplo, cuando usted se pone, una persona con deficiencia, se pone un tratamiento de testosterona, toma a veces hasta 3, 4, 6 semanas sentir el beneficio completo del tratamiento. O sea, tú no lo sientes de una vez. Ahora, mientras tú estuviste más acojonado y más deficiente, cuando te la aplicas vas a sentir un beneficio más rápido. Por ejemplo, hay hombres que tienen pérdida de líbido y ni cuenta se dan, porque ya ni lo desean.
o no quieren hacer ejercicio, no se levantan un colchón jugando video, que eso es lo que hace freír los testículos a los muchachos, pero no, eso es lo que hay, o se la pasa con el celular aquí abajo, está chateando, todo eso se daña, pero es otro tema. Esta persona, cuando tú le aplicas, por ejemplo, testosterona, bajo supervisión médica, una dosis apropiada, lo primero que siente es un pequeño incremento de energía, por ejemplo, se sienten menos cansados. Lo segundo que sienten es que mejora su capacidad de dormir. Lo tercero es un incremento de la libido, pero no necesariamente una buena erección. Casi siempre lo último que se manifiesta con tratamientos clínicos es recuperar una erección completamente natural bajo la estimulación para tener intimidad. Entonces, en este caso, cuando se hace un front loading, cuando tú comienzas con una molécula, si tú usas, por ejemplo, 300 miligramos, 400 miligramos semanales, tú la primera semana te pones el doble de cantidad para garantizar que tu cuerpo se vaya saturando y así no tenga que durar mucho tiempo para sentir la manifestación de su beneficio. Y se hacen generalmente con los fármacos más lentos. Exacto, exacto. Eso lo aprendí yo, porque yo no, nada lo he aprendido yo porque tengo un laboratorio, aunque sí tengo un laboratorio, yo lo que pongo en práctica lo que leo para ver para poder validarlo y luego lo doy forma. Lo que sí yo he sabido, por ejemplo, es que usualmente los inyectados, casi todos, especialmente como dice Checo, los depósitos, que son la testosterona como cipionato, enantato, un decanoato, la bordenona, un decilenato, el primabolán de POR, el decadurabolín, que no lo quiero ni en la oficina mía, porque eso pone al hombre matado de abajo. Yo no uso deca ni que me lo regalen. No, yo nada más de verlo. Yo nada más de verlo. Oye, tú me pasas a mí un frasco de deca ahora mismo y me lo pongo en el bolsillo y se me olvida. Y esta noche viendo un anuncio de Downy comienzo a llorar automáticamente, porque me subo automáticamente los estrógenos, me bajo automáticamente la libido. Entonces, eso es lo que hace el front loading. Entonces, Checo, para más o menos ya darle un poquito más de forma ya final a la disertación nuestra, ¿cuáles son las moléculas y la dosificación que tú tienes más a utilizar con tus clientes para pérdida de grasa corporal? Bueno, mira, tú sabes que la mayoría de mis clientes más o menos están en rango de edad nuestro, entre 40 y 50. Dependiendo un poco también del tema del porciento de grasa, que ese tema no lo tocamos. Mientras más grasa tiene la persona, más aromatasa produce, o sea que más conversión de andrógeno a estrógeno tiene. En esos casos yo prefiero usar dosis bajitas de propionato, porque tú sabes que los ésteres largos tienden a acumularse. O sea, cuando yo me pongo 250 de natato esta semana, y la semana que viene me pongo 250, todavía me queda de lo que me puse la semana pasada. Y obviamente mientras más se eleva esos andrógenos en sangre, más posibilidad de una persona con mucha grasa corporal va a tener de aromatizar. Entonces con dosis bajita de propionato, quizá combinada con masterón, que no aromatiza, o algún otro andrógeno que no aromatiza, se lo pongo 2 o 3 veces a la semana. Y en esos casos sí, también con el medio gramo de anastrozol 2 veces a la semana. Y en otros casos donde ya la persona tiene menos riesgo de aromatización, le puede usar el enatato, por ejemplo 250 miligramos, obviamente, como tú dijiste, gente que está entrenando, cada 7 días. Tú sabes que en mis comienzos, Checo, yo prácticamente trabajaba con fisiculturistas, o sea, estamos hablando del 98, 97, hace ya 24, 25 años. Perdón que te interrumpa, que en esos tiempos, a diferencia de ahora, vamos a decir que las personas normales no ciclaban, ¿entiendes? Ahora hay que eso sea abierto, que la gente se da cuenta de que ya después de una cierta edad, para mantener cierta funcionalidad. Chacho, a mí nunca se me olvida que tuve una consulta con un tipo y vi un tipo, o sea, una persona muy seria, no sé cuánto, fue referido por un amigo íntimo que yo le hago junto con su médico, urólogo, un tratamiento de reemplazo. Y el tipo vino aquí, un tipo en 40, 39, 40 años de edad, entonces 4 o 5 años, y él trajo su analítica. Coño, viejo, y le digo, papá, digo yo en ese momento,
Pero es que tú produces menos testosterona que mi hija Diana, que tiene ese momento a lo mejor 9 años. Viejo, tú estás castrado sexualmente. Entonces me dice a mí, no, pero yo resuelvo de vez en cuando con mi mujer. Digo, enséñame una foto de tu mujer. No, mi mujer conquistó en Miss República hace que sé yo cuántos años, una mujer muy bonita. Entonces le digo, mira viejo, tú necesitas un reemplazo hormonal. Me salta, de que no, lo que pasa es que a mí todo lo que me gusta es natural. Digo, no, natural los cuernos te van a pegar. Porque las condiciones que tú estás, una de las cosas que más le gusta a las mujeres, o por lo menos no a las mujeres, a cualquier ser humano, y más que dimos ahora mismo, ¿cómo se llama la diversidad, la inclusión? ¿Cómo se llama la LGTB ahora que hay? La mariconería, ¿cómo se llama? Inclusión. ¿Y cómo que se llama inclusión? Ahora que estamos incluyendo los binarios, los X, los vainas. Cualquier ser humano, no importa si usted quiere acostarse con un hombre, una mujer, con una vaca, un gato, un perro, o con un muerto. Usted lo que quiere sentirse importante. O sea, cuando tú tienes intimidad con una persona, con otro ser humano, dentro de lo que para usted la nueva normalidad, no importa la que siga, respetarse, usted lo que quiere es sentirse deseado. Y usualmente lo que da deseo, son las hormonas, entre otros factores. Una persona que tiene comprometidos sus andrógenos, usualmente, puede intentar hacer el favor a su pareja porque siente que tiene un compromiso, una intimidad, pero nunca va a ser igual que cuando hay una manifestación de deseo real. Entonces le digo al tipo, bueno, lo que va a ser natural, los cuernos que te van a pegar, ¿tú me entiendes? Y resultó que investigando, el tipo hacía un tratamiento, esta pastilla, porque no sé qué es el cabello, que es un inhibidor de la DHT, la 5-alfa reductasa, esa mierda tumba la libido, sí. Tumba esa vaina abajo, ¿tú entiendes? O sea, porque no es que no se te para, porque te pone una bombita y tú tienes que te lo resuelve, y tú tienes 80 tiendas los cuartos. Es que no te da deseo, te da lo mismo. Eso para que entiendan la importancia de las hormonas. Oye, eso es lo irónico, la gente prefiere tener cabello. Señores, es todo por hoy. Maestro, si podemos, sobre todo me gustaría oír tu opinión, si podemos tocar rápidamente el tema de las mujeres. Ah, no, pero ahora mismo vamos a hacerlo en 10 minutos. Que no compitan. O sea, miren, uno de los renglones del mercado del fitness y el mundo actual que más interesa cambios estéticos son las mujeres. Lamentablemente los hombres hoy creen que con tener una hebilla grande, una correa, aunque la barriga no permite a veces la pinga, sus miembros, perdón, que tengan una barriga ecológica que le da sombra al palo, creen que es lo que importa. Son cosas que son importantes, pero de la generación que vengo yo, nada va a reemplazar ni sustituir sentirte bien contigo mismo, ese tipo de cosas. Pero es un tema que podemos hablar en otro podcast. Hoy en día las mujeres son más enfocadas a la parte estética. Y a veces hay una competencia desleal, una motivación, una campaña desleal agresiva por los medios, como las redes sociales. Y al fin y al cabo, por más que queramos, si hay un renglón, reitero, del público del mercado que está más interesado en ver cambios, sin importar el precio que tengan que pagar de esfuerzo o lo que esas son las mujeres. Oye, hay que tener los pantalones bien puestos para meterse en un quirófano, cortarse la barriga, ponerse teta, que te jalen todo. Y lo que pasa en esas mujeres después postquirúrgico, con esos dolores y toda esa vaina, solamente para sentirse bien, lo cual está bien porque es un derecho de cada quien. Pero para que entiendan esto. Por esto hay muchas mujeres, especialmente que se consultan con nosotros, que están buscando ese pequeño cambio. Cuando las mujeres utilizan andrógenos, experimentan cambios más rápido que el hombre, porque tú estás dando algo que la mujer no tiene. O sea, tú estás dando algo que la mujer tiene tan poquito que con mucho cambia demasiado. Entonces, en el caso de las mujeres, yo casi siempre lo que utilizo son microdosis de anabolizantes orales o inyectados de duración corta para producir ese secado, esa apariencia que se le peguen los cuadritos, que se le marquen la pierna. Cuando tengo en el otro lado mujeres muy delgadas que quieren aumentar y ponerse la pierna gordota, nalga grande, entonces yo podría utilizar algunos depósitos, en este caso me gustan mucho la nandrolona, pero dosis muy mínimas, que podrían ir de 25 a 50 miligramos cada 1 o 2 semanas, porque aumenta mucho el tejido muscular y aparte mejora mucho la disposición
o el contenido de colágeno en la piel. Yo he leído que, tú me corriges, que en el caso de las mujeres la dosis es alrededor de un quinto De lo que un hombre, de lo exactamente. que usaría un hombre. Por eso digo que más o menos 5 miligramos, si por ejemplo estamosolol o oxandrolona, cuando un hombre podría usar inclusive hasta 150 miligramos, o sea que es mucho menos. Pero algo que yo tiendo a hacer, señores, es que Juan Carlos Simón tiende a ser muy conservador. Con las mujeres. Y sobre todo, entonces, hace un momentito que lo olvidé, porque a veces hablamos muy rápido, estaba comentando que mis primeros orígenes era como preparador de fisiculturismo. Pero yo he ido tratando de hacerlo menos, porque hoy en día se utiliza mucho la filosofía que el fin justifica el medio. Yo recibo muchos muchachos jóvenes que se han dopado, no se están muriendo, pero sí están en muy mal estado de salud cuando tiene que ver con sus perfiles lipídicos en sangre, quiere decir su colesterol en sangre, prácticamente pierden muchos índices de fertilidad, les baja mucho, etc. Entonces, yo digo siempre que lograr estas cosas, incluso cuando tú vas a competir, en la mano de la persona apropiada, te puede dar lo que tú necesitas sin comprometer tu salud. Una de las personas que yo tiendo a recomendar, fuera de mi práctica la de Checo, es el doctor Jorge García de Cintore, definitivamente. Señores, eso es todo por hoy. Hemos tratado de hacerlo lo más orgánico posible en una conversación que ustedes puedan disfrutar y al mismo tiempo de ser amena, que no es tampoco esto para entretenerlos, es mantenerlos completamente educados de una perspectiva completamente independiente de todo lo que se ventila en los medios de redes sociales. Hasta la próxima.